El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ofrecerá algunos de los estadios más imponentes del mundo en las grandes ciudades del continente para disputar los partidos, ya que la Copa tendrá 48 países participantes y aumentará la cantidad de partidos de 64 a 104, se necesitaban más sedes que en ediciones anteriores. Esto convierte ellas están en Estados Unidos, 3 en México y 2 en Canadá. Más que un mundial de 3 sedes, es el mundial de Estados Unidos con algunos partidos cedidos a sus vecinos. Lo curioso es que la mayoría de los estadios no son de equipos de fútbol, sino de franquicias de fútbol americano, lo que explica su enorme tamaño y capacidad. Ahora veamos a los 16 estadios elegidos, en primer lugar con las sedes en Estados Unidos. Comenzamos con nuestro recorrido en la ciudad donde nació el grunge, Seattle. El estadio elegido es el Lumen Field, donde juegan los Seahawks de la NFL y los Seattle Sounders, el equipo de fútbol de la ciudad. En el mundial será conocido como el Seattle Stadium. Fue inaugurado en el 2002 y costó $360 millones para construirlo. El estadio tendrá capacidad para 65.123 personas en total, aunque el aforo final de cada recinto podría variar. En la Liga de Fútbol Americano, es reconocido como uno de los estadios más ruidosos, gracias a su diseño que hace que el sonido rebote más hacia el campo de juego. A pesar que el césped no está cubierto, el 70% de los asientos sí están bajo techo, por lo que los hinchas tendrán protección en caso que llueva. Aquí se jugarán 6 partidos, 4 en fase de grupos, el más destacado siendo el del anfitrión Estados Unidos enfrentando a Australia el jueves 19. Luego se jugarán 2 partidos más, uno por 16avos de final, mientras que el último encuentro será el 6 de julio en octavos de final. De Seattle bajamos hasta California para ir al Levi's Stadium, casa de los 49ers de San Francisco. Durante el torneo llevará el nombre de San Francisco Bay Area Stadium. En realidad el estadio está a 65 kilómetros de la ciudad de San Francisco, en Santa Clara, por lo que los hinchas deberán realizar un largo viaje para llegar. Su capacidad es enorme, 69.391 espectadores en total. El estadio es bastante nuevo, fue inaugurado en el 2014 y costó más de $1.200 millones para su construcción. Para aquellos con un poco de dinero de sobra, uno de sus palcos de lujo cuesta $60.000 por partido. Para proteger el medio ambiente utiliza casi 2.000 metros cuadrados de paneles solares y recicla el agua que cae de lluvia para diferentes necesidades del estadio. Aquí también se jugarán 6 partidos, 5 por fase de grupos, con un cruce destacado siendo el del clasificado de Europa 3 ante Paraguay. El único partido de fase de eliminación será en 16avos de final el 1 de julio. Seguimos el recorrido en California, a la ciudad de las estrellas, Los Ángeles. Esta vez la sede no será el mítico Rose Bowl, donde se jugó la final del Mundial de 1994, sino uno de los estadios más modernos del mundo, el SoFi Stadium, que llevará el nombre de Los Ángeles Stadium. Aquí juegan los equipos de los Rams y los Chargers de Los Ángeles en la NFL y fue sede del Super Bowl en 2022. En total tiene capacidad para unas 69.560 personas, aunque para eventos especiales se puede expandir hasta unos 100.000 espectadores. Es el estadio más nuevo de los 16 presentados, siendo inaugurado en 2020, siendo por lejos el más caro de toda la historia, ya que costó unos $5.000 millones. Una de sus características es que tiene la pantalla LED más grande del mundo, con 360 grados de proyección y más de 6.000 metros cuadrados de tamaño. También tiene un techo de vidrio, pero que no es retráctil, permitiendo que ingrese luz. Para que fluya el viento, los costados son abiertos, evitando que se acumule tanto calor. El campo de juego está 30 metros por debajo del nivel del suelo alrededor, uno de los estadios con mayor profundidad en el mundo. Por su importancia, 8 partidos se jugarán aquí, 5 en fase de grupos, con Estados Unidos debutando ante Paraguay el 12 de junio y volverá a jugar el 25. En fase de eliminación se jugarán 2 partidos en 16avos, el 28 de junio y 2 de julio. El último encuentro será en cuartos de final el 10 de julio. Cambiamos de estado yendo hasta Texas, al estadio con más capacidad de todos en papel, el estadio AT&T en Dallas, hogar de los famosos Cowboys, que usará el nombre de Dallas Stadium. Este enorme estadio tiene capacidad para 92.000 personas, pero para el mundial se habilitarán 70.122 lugares. Fue inaugurado en 2009 y costó $1.300 millones para construirlo.
Tiene un techo retráctil y una pantalla gigante de más de 50 metros de largo. Una curiosidad es que, por su construcción en línea este a oeste, hay momentos en el que el sol enceguece a los jugadores, una queja que se da en varios partidos. Veremos si utilizan cortinas para tapar los ventanales. Dallas será la sede con más partidos del Mundial, 9 en total. 5 serán en fase de grupos, con Argentina disputando 2 partidos aquí, ante Austria y Jordania. También se jugarán 2 partidos de 16avos el 30 y el 3 de julio. Luego se jugará un partido por octavos de final el 6 y una semifinal el 14 de julio. Seguimos en Texas, pero ahora nos vamos a Houston, al Energy Stadium. Aquí juegan los Houston Texans de la NFL y se llamará Houston Stadium durante el torneo. El estadio tiene capacidad para 68.311 personas. Fue inaugurado en el 2002 y tuvo un costo de $450 millones. Fue el primer estadio de la NFL en tener un techo retráctil, aunque el equipo jugó con el techo abierto solo una vez en 6 años, aunque se espera que para el Mundial esté abierto al menos que esté feo el clima. Aquí se jugarán 7 partidos, 5 en fase de grupos, con el más importante siendo el de Portugal ante el clasificado del repechaje internacional. En las siguientes fases se jugarán 2 partidos, primero por 16avos el 29 de junio y por último un partido en octavos el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Ahora vamos al centro del país, hasta la ciudad de Kansas City, en Missouri, hasta el estadio Arrowhead. Este estadio es hogar de los Chiefs de Kansas City de la NFL y antes era donde jugaban sus partidos el equipo de fútbol de la ciudad de la MLS. Será llamado el Kansas City Stadium. En total tiene una capacidad importante, 67.513 personas. Es por mucho el estadio estadounidense más viejo, ya que fue construido en 1972 y costó $43 millones. En el 2010 inauguraron varias renovaciones que sí fueron más caras, costando más de $450 millones y se espera que se realicen incluso más mejoras antes del Mundial. Arrowhead tiene el récord al estadio más ruidoso del mundo, con una medición de 142 decibeles, al mismo nivel que el Airbus 380 despegando. 6 partidos se disputarán aquí, 4 en fase de grupos, con el más importante siendo el de Argentina ante Argelia el 16 de junio. Luego se disputará un partido de 16avos el 3 de julio y el 11 de julio se disputará un partido de cuartos de final. Pasamos a la costa este del país, yendo al sur hasta Atlanta y su coloso, el Mercedes-Benz Stadium, casa del Atlanta United de la MLS y de los Falcons de la NFL. Sin dudas, uno de los estadios más impactantes del mundo, fue inaugurado en 2017 y tuvo un costo de $1.600 millones. Tendrá una capacidad para 67.382 personas por cuestiones de logística y comodidad de los espectadores, aunque se puede expandir hasta 75.000. Su techo es único, compuesto por 8 triángulos que se mueven para ser ajustados como si fuera el lente de una cámara. Además tiene una pantalla 360 alrededor del interior del estadio llamada el Halo, una de las más grandes del mundo. Por su importancia se jugarán 8 partidos, 5 en fase de grupos, con el más importante siendo el de España contra Arabia Saudita por el grupo H. El 1 de julio se jugará un partido de 16avos, luego un partido de octavos el 7 y una de las semifinales el 15 de julio. Del estado de Georgia nos vamos cerca, a la Florida, a la ciudad de la fiesta, Miami. La sede será el Hard Rock Stadium, donde juegan los Miami Dolphins, y también la zona donde se corre el Gran Premio de Fórmula 1 en la ciudad. Es uno de los estadios más viejos del mundial. Fue inaugurado en 1987 y costó unos $120 millones en aquellos años, aunque tuvo una importante refacción en el 2015. Tiene capacidad para 64.091 espectadores, número que se redujo, ya que antes podían ingresar 75.000 personas. Habrá que ver qué pasa con el clima, porque Miami es una de las ciudades con más caídas de rayos en junio y julio, por lo que algún partido podría tener demoras por caída de rayos, como se dio en el Mundial de Clubes. Aquí se jugarán 7 partidos, 4 en fase de grupos, con el más importante siendo el de Colombia contra Portugal para definir el grupo K. Luego jugarán un partido de los 16avos el 3 de julio, un partido de cuartos de final el 11 y el partido por el tercer puesto el 18 de junio. Seguimos en la costa este, pero más al norte, a la ciudad de Rocky Balboa, Filadelfia. Aquí la sede será el Lincoln Financial Field, hogar de los Eagles de la NFL, y usará el nombre de Philadelphia Stadium.
Es otro de los estadios construidos en este siglo. Fue inaugurado en el 2003 y costó $550 millones. Tiene capacidad para 65.827 personas y fue sede de una final de la Copa de Oro de la CONCACAF en el 2015. Una curiosidad es que el 30% de la energía del estadio es renovable, con varias instalaciones de paneles solares y energía eólica en diferentes partes del complejo. Sus aberturas en el costado norte permiten una linda vista del resto de la ciudad. Aquí se jugarán 6 partidos, 5 por fase de grupos, con el más importante siendo el de Brasil ante Haití por el grupo C. El único partido de fase final será un partido de octavos de final el 4 de julio. Seguimos en la costa este, ahora en la ciudad que nunca duerme, Nueva York, aunque técnicamente el estadio está en el estadio de Nueva Jersey, en East Rutherford. Es el MetLife Stadium, donde juegan los Giants y los Jets de Nueva York en la NFL. Llevará el nombre de New York New Jersey Stadium. En total tiene capacidad para 78.576 personas cuando se disputan partidos de fútbol, el de mayor capacidad habilitada de todos los del torneo. Fue inaugurado en 2010 y costó $1.600 millones. Además de los asientos, tiene 200 palcos de lujo para aquellos que quieran gastar una fortuna en su experiencia de canto. En 1994 podía albergar unas 75.000 personas, por lo que tendrá una mayor capacidad. La Conmebol ya tiene experiencias en este estadio, ya que aquí se jugó la final de la Copa América en 2016, y también la FIFA, ya que en 2025 fue sede de la final del Mundial de Clubes. Aquí se jugarán 8 partidos, 5 en fase de grupos, con el más destacado siendo el de Brasil ante Marruecos por el grupo C. En fase de eliminación se jugará un partido el 30 de junio por 16avos, uno de octavos de final el 5 de julio y el partido más importante del torneo, la gran final el 19 de julio. Llegamos al último estadio estadounidense del torneo, que está a las afueras de la ciudad de Boston, en Foxborough para ser más precisos. Es el Gillette Stadium de los Patriots de Nueva Inglaterra y del Revolution de la MLS. Este nuevo estadio fue inaugurado en el 2002 y costó $325 millones, bastante menos que otros grandes complejos que vimos antes. Tendrá capacidad para 63.815 personas, 10.000 más que cuando fue sede del Mundial de 1994. No tiene techo retráctil y está a casi 50 kilómetros de distancia de Boston, por lo que hay que preparar un viaje importante para llegar hasta allí. Y se jugarán 7 partidos, 5 por fase de grupos, el de Noruega ante Francia siendo el destacado el 26 de junio. Luego se disputará un partido de 16avos de final el 29 y un partido de cuartos de final el 9 de julio. Ahora cambiamos de país y vamos a México. El primer estadio en México es el más legendario de todos, el Estadio Azteca en la Ciudad de México. Jugar un mundial en esta parte del mundo sin tener partidos en el Azteca sería un crimen al deporte. Será el primer estadio sede de 3 mundiales. Este recinto fue inaugurado en 1966 y vio a los más grandes jugadores de la historia levantar la Copa del Mundo en su césped. Por su antigüedad, se realizó un proyecto de modernización total por unos $150 millones. Su capacidad se redujo a 72.766 espectadores, por lo que no llegará al máximo de 114.000 hinchas que coparon sus gradas durante un partido del Mundial de 1986. Aquí se jugará el partido inaugural del Mundial el 11 de junio entre México y Sudáfrica por el Grupo A. México volverá el 24 para enfrentar al clasificado del repechaje europeo. En fase de eliminación se disputará un partido de 16avos el 30 de junio y luego un partido de octavos el 5 de julio. Ahora vamos a la ciudad de Monterrey, al estadio BBVA, Casa de los Rayados. Es uno de los estadios más pintorescos, ubicado entre montañas, aunque hubo muchas protestas porque se construyó en una zona natural con especies protegidas. Este estadio es moderno, construido en 2015 por unos $250 millones. Tiene una capacidad para 50.113 personas. Es el estadio donde los hinchas estarán más cerca del campo de juego, con solo 9 metros de distancia entre la línea de costado y la primera fila de asientos al costado del campo. Aquí se jugarán 4 partidos, 3 en fase de grupos, con encuentros como Sudáfrica ante Corea. Luego se jugará un partido por 16avos el 29 de junio. De Monterrey nos vamos hasta el estado de Jalisco, a la ciudad de Guadalajara, donde está el estadio Akron, hogar de las Chivas. Es otro estadio moderno, construido en 2011 con un costo de $200 millones. Es el primer estadio con capacidad menor a 50.000 espectadores.
pudiendo entrar un total de 44.330 personas a uno de sus partidos. Tiene la curiosidad que todo el costado del estadio por fuera está cubierto por pasto, lo que ayuda a bajar la temperatura dentro de la estructura. Este será el único estadio que solo recibirá partidos por fase de grupos, 4 en total, con el más importante siendo el de México ante Corea el 18 de junio y también el de Uruguay contra España el 26. Ahora vamos al primero de los estadios canadienses, hasta la ciudad de Vancouver, que está a poco más de 200 kilómetros de Seattle, bien cerca. La sede será el BC Place, uno de los pocos estadios que están en pleno centro de la ciudad, y llevará el nombre de Vancouver Stadium. El estadio fue inaugurado en 1983 con un costo de $250 millones. Ha sufrido varias refacciones, la principal siendo la instalación de un techo corredizo, el más grande del mundo con el sistema de movilidad por cables. En total tiene una capacidad para 48.821 personas. Aquí se jugarán 7 partidos, 5 por fase de grupos, 2 de la selección canadiense ante Qatar y Suiza. En fase de eliminación se disputará un duelo de 16avos el 2 de julio y luego un partido de octavos el 7 de julio. Por último pasamos a la ciudad de Toronto, al BMO Field, donde juega el Toronto FC de la MLS. Este es el estadio más pequeño de todos los elegidos para el Mundial, para 44.315 personas. Esto a pesar que se hizo un plan para expandir la capacidad en los años previos al torneo. Su diseño busca imitar a los clásicos estadios de Inglaterra, con su diseño de 4 gradas. Fue inaugurado en 2007 y costó solo $77 millones. Aquí se jugarán 6 partidos, 5 por fase de grupos, con Canadá disputando un encuentro y también jugarán Alemania ante Ghana. Luego se disputará un partido por 16avos el 2 de julio. Entre las ciudades que no fueron incluidas, la mayor sorpresa fue que quedó fuera Washington. En gran parte se dio porque su estadio actual, el FedEx Field, está en un estado calamitoso, tanto así que tuvieron que ofrecer el estadio de la ciudad de Baltimore para su propuesta. Será la tercera vez que la capital de un país no tenga un estadio sede en el torneo más grande del mundo. Otras importantes ciudades y estadios que quedaron fuera son los de Chicago, Las Vegas, Orlando, Denver y Edmonton en Canadá. 8 de 16 estadios utilizan césped sintético, algo que están en proceso de cambiar, ya que la FIFA exige que las canchas tengan césped natural para el Mundial, algo que generó quejas en el Mundial de Clubes. Sumando la capacidad de todos los estadios, la suma total es de 1.009.655 espectadores, lo que da un promedio de 63.103 por estadio. Si los 104 partidos se juegan a estadio lleno, algo casi imposible, podrían sumar un total de 6.682.407 espectadores, casi el doble que el récord anterior en el Mundial de 1994. Lo que es seguro es que será el mundial con más asistencia de público, ya que será el de más partidos, y como mínimo el segundo con más promedio de público por partido, aunque no podrá superar los 69.000 de promedio de Estados Unidos 1994. Para usted